Minutos 15. Estamos con el señor Mario Ríos, que es asesor legal de la Federación de Cannabis Medicinal. Y es que ya la ley se aprobó, ya lo sabemos, todos aplaudimos, entrevistamos al señor Mario Ríos en aquella oportunidad, algunas mujeres representantes del tema de cannabis, quienes lo usan además, ¿no es cierto? Se esperaba la norma completa, es decir, todo aquello que te dé, para ser más claro, porque a veces cuando hablamos de reglamentación la gente no lo entiende, pero todo aquello que te dé los pasos de cómo hacer, si se puede tener el cannabis en casa, qué regularidad debe haber, cómo debe registrarse las personas que cultivan el cannabis medicinal, cómo se debe desarrollar el tema del aceite, qué participación de los médicos, todo eso tendría que estar en una hojita que se llama reglamento de la ley, ¿no es cierto? Cada uno de los detalles para que no haya problema, porque las cosas que se dijo fue, esto va a ser carta abierta para quienes quieran sembrar el cannabis, entonces va a haber negociación de narcotráfico y etcétera, cosa que está alejada de la verdad. Pero estamos a la espera. Don Mario Ríos, bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos a la espera de esta hojita, que es el reglamento que debería ocurrir. Sí, pero no es una hojita muy importante para el acceso al cannabis. Es clave. Claro, porque el problema principal acá es que la ley decía muy claramente que lo que busca es garantizar el acceso al cannabis de toda persona que lo requiere. Y entonces el reglamento debería de alguna manera plantearse ese objetivo. Tuvimos un primer proyecto de reglamento que presentó el Poder Ejecutivo el año pasado, en el mes de mayo, que fue bastante criticado porque tenía justamente una serie de problemas y dificultades, generaba una serie de barreras de acceso que iban a hacer imposible que un usuario que necesitaba este producto accediera fácilmente. Y por lo tanto se le generaban tal nivel de barreras que en lugar de ayudar iba a generar grandes dificultades. ¿Qué pasó? Pasó que hubo una serie de críticas. Nosotros como Federación de Cannabis Medicinal hicimos hacer varias observaciones, presentamos nuestras observaciones, se abrió un diálogo con la Comisión de Trabajo del Ministerio de Salud que estaba viendo este reglamento, se abrió un diálogo con la propia ministra, elaboramos un proyecto hasta cerca del 20 de diciembre del año pasado y finalmente dijimos ya está aprobado el reglamento. Lo que ha pasado es lo siguiente, que hasta ahora el Consejo de Ministros no lo agenda, y el riesgo es que pueda sufrir algunas modificaciones en esta etapa, producto de personas que quieren intervenir sin haber tenido mayor conocimiento del proceso. Señor Ríos, deme un segundito nada más, por favor, para continuar con este tema, pero tengo que irme rapidito al Congreso de la República. Está declarando Mercedes Arauz. Adelante con eso, por favor, información en vivo. Gracias, José. Información en vivo. En este momento viene declarando a la prensa la congresista Mercedes Arauz acerca del caso del presidente de la República y la empresa que habría contratado precisamente con esta. Vamos a escuchar a las declaraciones de la congresista Mercedes Arauz. Mi madre falleció de cáncer y era una señora muy digna, o sea que no tiene ningún derecho a ofender a las personas que sufren de cáncer. O sea, es realmente ofensivo. Ya se pasan de la raya con sus prejuicios y ridiculeces como eso, porque realmente es ridículo, ¿no? Las personas que sufren de SIDA, hay muchas personas que sufren de SIDA y jamás han sido personas que están involucradas con ningún tema de homofóbicos, o sea, nada. Pero niños con SIDA. ¿Qué les pasa? Por el amor de Dios, ya llega un punto de huechafería, para decir lo mínimo, de ignorancia en materia de lo que es temas de salud pública, ¿no? O sea, no hay ningún... El enfoque género lo que defiende es el derecho de la igualdad de trato entre las personas y que no discriminemos a las personas ni siquiera por su preferencia sexual. O sea, aún si uno es mujer u hombre. O sea, ¿por qué estamos en estas situaciones de machismo? Personas como esas que pueden decir esta tamaña tontería, ¿no? Pero, Bien, se ha referido la congresista acerca de este proyecto de ley presentada por Tamar Arimborgo acerca del enfoque de género que supuestamente causaría SIDA y cáncer. Es por ello que la parlamentaria se ha referido a este tema. Eso se tendrá que ser archivado, espero, ¿no? Porque es ridículo, ¿no? Estamos en vivo para Exitosa, disculpe la molestia, pero quería que precise precisamente acerca de la empresa del presidente Martín Vizcarra con IRSA. En ese caso, ¿qué piensa? Porque en realidad se quiere abrir una investigación en la Comisión de Fiscalización. Vuelvo a insistir, o sea, gasten el tiempo, ¿no? Y recursos en hacer investigaciones sobre algo que es tan tonto como haber tenido a una empresa que era proveedora de un consorcio. Háganlo pues por 300.000 soles, vamos a gastar cuánta plata. Lo mismo que se gastó en la investigación de la Bajato, una cantidad de plata absurda y que no probó nada y además con un montón de deficiencias. Eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo porque, claro, son los manotazos de abajo de aquellos que no quieren hacer política de verdad y no quieren trabajar en hacer
Porque una investigación tiene que ser seria, pues, ¿no? El parlamentario se ha mencionado que el presidente no ha sido transparente con las declaraciones en su momento. Mire, yo no creo que no haya sido transparente. Él dijo que no ha trabajado para Odebrecht, lo que no condice a que haya trabajado, haya entregado servicios su empresa de alquiler de maquinarias por 300.000 soles más o menos durante 3 años a un consorcio que nadie sabía que era corrupto en ese momento. Eso debería, no había sido, eso es ridículo también. Ese es un poner dichos en mi boca que no voy a estar diciendo. Y quizá finalmente, acerca de esta investigación preliminar de la Comisión de Ética Parlamentaria hacia su persona por el contrato de Sony Music, ¿qué piensa al respecto? Otra vez, otra ridiculez. Mi hija ha trabajado, después que se hicieron todos esos contratos de Sony Colombia, que es una división totalmente diferente a la división de donde trabajó mi hija ha trabajado en Sony Music, Estados Unidos, Miami, Sony Music Latin, por 4 meses, como una practicante prácticamente. ¿Usted cree que una empresa transnacional va a estar haciendo este tipo de contratos para hacerme un favorcito a mí? No lo va a hacer. Mi hija entró ahí por sus propios méritos y se fue de este país pues justamente porque no quiere que esté fastidiada y molestada, porque ella quiere tener independencia para hacer. Nadie sabe en su empresa, ni siquiera ella sabe que está esta investigación en marcha. Nadie sabe que ella es hija de una vicepresidenta, justamente porque quiere hacer su vida independiente. Y la verdad, me ofende que me pasen la raya. Esa señora, Vilcatoma, me acusó porque yo hice simplemente una declaración con ustedes, señores periodistas, cuando hubo un ataque a la señora Letona, en la cual yo también le dije, me parece que también se estaba pasando de la raya en el ataque a la señora Letona, porque defendía a otra congresista, me acusa sobre falsedades, o sea, y afecta a mi propia hija. Yo no quisiera que le pase nada a sus hijos tampoco, ¿eh? La verdad que me parece atroz lo que está haciendo. Eso es pasar la raya de la decencia de cómo hacer política en el país. Y realmente estoy ofendida. Bien, muchísimas gracias. Entonces, declaraciones de la parlamentaria, en este caso Mercedes Arauz, quien ha declarado exclusividad para Éxitos. Informe Álvaro Tapia para Éxitos. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por esa información en vivo. Gran trabajo de Álvaro Tapia en el Congreso. De verdad que no sé qué pasa en nuestro Congreso, no sé qué pasa con nuestros políticos, no sé qué pasa con nuestros congresistas, pero cada día estamos más degradados, ¿no? Cada día estamos más degradados. Lo de la señora Tamara Arimborgo de verdad es alucinante. Alucinante, ¿no? Ella dice que el proyecto de ley para excluir la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes debe darse y además habla de que por una ideología, llámenlo como quieran, porque hay algunos dicen que la ideología de género no existe, que es un invento y no sé cuánto. Bueno, ya pónganse que existe. ¿Eso fomenta el SIDA y el cáncer? De verdad, no sé de dónde sacamos algunas cosas y no sé de dónde sacamos algunos parlamentarios en nuestro país y no sé por quién votamos, y es una cosa bárbara. Lo que sí quiero decirle antes de retomar con el tema del cannabis, ahora la congresista Arauz, vicepresidenta de la República, dice que una investigación es una pérdida de tiempo y de dinero. Claro, ¿por qué? Porque ahora está tocando al presidente de la República, con quienes ya hizo migas, con quienes ya tienen un acercamiento otra vez, porque antes estaban peleados, ¿recuerdan ustedes? ¿No es cierto? Estaban en bronca. Bueno, ya parece que por una necesidad de hacer política, se han amistado, pero no es pues una pérdida de tiempo. Además, las investigaciones en el Congreso no se miden por la cantidad de plata que se haya hurtado, o sea, parte de la corrupción o demás. Esto se origina por la no transparencia del presidente, pues, congresista Arauz, hay que reconocerlo. Si el presidente sale con papeles en mano, aclara las cosas bien aclaradas, con documentos, ¿para qué quieres comisión de fiscalización? Pero si el presidente dice, no, sí, yo no sabía con qué consorcio. Oigan, ¿ustedes de verdad creen que alguien negocia con un consorcio y no sabe quiénes forman parte del consorcio? No, pues, o sea, los empresarios de la construcción saben quiénes construyen, háganme el favor, y si no, pregunten ustedes a cualquier empresario importante de la construcción. A cualquier empresario importante de construcción, pregúntenle quién hace esa obra, quién hace la otra, van a saberlo porque están metidos en el negocio, esto es así. Van a saberlo, no me digan que no sabían, pues. Entonces, en vez de hacer cosas que la gente no le crea y que impulse esta comisión de investigación, sean transparentes y ya está. Listo, o sea, nadie dice que es corrupto el señor Vizcarra, nadie lo ha dicho. Pero hay que decir las cosas como son. 10 de la mañana con 15 minutos. Regresamos del Congreso de la República para hablar con don Mario Ríos. Además, eso de la hija de la señora Mercedes. Acá siempre hemos dicho que con la familia no choquen, a no ser que haya visos pues, de corrupción metidos, ¿no? Pero acá siempre hemos sido enemigos de chocar con la familia por un tema político que tiene que ver con los papás, etcétera, ¿no? Cuidado con eso.
Don Mario Ríos, estábamos hablando, discúlpeme usted el corte por la noticia, es así la noticia, de este reglamento, que ya había un proyecto de reglamento que se había aprobado, algunas rigurosidades en ese reglamento impedían que sea el cannabis medicinal accesible. El procedimiento es que el Estado prepublica un proyecto de reglamento, lo pone a consideración de la ciudadanía. Esa prepublicación sucedió en mayo del año pasado y luego pasó a lo siguiente. Diversos grupos, entre los cuales estaba la Federación de Cannabis Medicinal, hicimos llegar una serie de observaciones porque era un reglamento restrictivo, limitativo, represivo para los derechos de los pacientes e iba a ser casi imposible el acceso. Entonces hicimos una serie de observaciones, se abrió una mesa de diálogo con la comisión, se abrió una mesa de diálogo con la gente del Ministerio de Salud, la PCM y las distintas instituciones. Hicimos llegar nuestras observaciones y se terminó de elaborar un proyecto de reglamento que ha sido puesto ya, debía ser puesto a consideración del Consejo de Ministros. Este proyecto de reglamento debió ser puesto en los Consejos de Ministros del mes de diciembre. Lamentablemente pasó diciembre, este tema del clima político genera toda una cuestión bastante de parálisis de parte del Estado y lamentablemente estamos ya a cerca de 460 días del inicio de la ley que aprueba el cannabis por uso medicinal y hasta ahora no tenemos el reglamento que posibilite los pasos para que esto sea accesible. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchos pacientes que en estos momentos vienen haciendo uso del cannabis medicinal en condiciones adecuadas y hay otros que vienen haciendo uso no necesariamente del cannabis medicinal porque se lo están vendiendo en el mercado informal, supuestamente aceites de cannabis medicinal que no están garantizados por nadie. Y entonces el Estado está en la práctica replegándose en su responsabilidad. Ahorita hay un vacío, ¿no es cierto? Claro, a pesar que existe un artículo específico de la propia ley que dice en el artículo 11 que se debe sancionar a aquella autoridad administrativa que no posibilita que se cumpla el mandato de la ley. Y el mandato de la ley que este reglamento se hacía en 60 días, porque el Congreso de la República tomó conciencia que era un problema importante para los ciudadanos y tenía que de una vez garantizarse los mecanismos para su acceso. Entonces, lo que hemos tenido, por ejemplo, todavía visiones conservadoras de empezar a poner una serie de trabas. Por ejemplo, pedían que el paciente que quería usar cannabis medicinal tenía que tener antecedentes penales, judiciales, policiales, entregar su historia clínica, o sea, una serie de procedimientos que hacían casi imposible que esta persona pueda registrarse. Y si no se podía registrar, no podía usar el cannabis medicinal. ¿A qué estaban mandando? A las personas al mercado informal. Eso aparentemente ya está superado. Esperamos que en el proyecto que hemos consensuado de manera dialogada con la PCM y el Ministerio de Salud, en ese proyecto ya estaban todas estas barreras más o menos eliminadas. Claro, con esa medida lo que se pretendía, creo que de manera equivocada también, se pretendía era evitar que el cannabis llegue a manos pues de consumidores, ¿cómo le llaman? No le llaman medicinal, sino le llaman, ¿cómo le llaman esto? Recreativos. Recreativos, ¿no? El consumo recreativo de la marihuana, el cannabis, que no llegue a sus manos o que no llegue a microcomercialización o que no llegue a narcotráfico. Eso era un poco lo que pretendían evitar con esta rigurosidad, ¿no? Eso con mayor rigurosidad, incluso con penalidad que existe en estos momentos, el Código Penal y todo, no lo ha logrado. No lo ha logrado. Entonces el problema no estaba que no se debía afectar el derecho de los pacientes, el derecho al uso informado. Porque acá el paciente que decide consumir cannabis medicinal, que decide entrar a esa terapia, además lo hace por una decisión propia, porque le encuentra que este mecanismo le ayuda más. O sea, consumirse un tramadol es todo un problema para la salud de las personas, genera varios efectos adversos en el cuerpo, tiene varias contraindicaciones. Consumirse un cannabis para el dolor, que es casi el mismo objetivo, tiene menos efectos adversos, tiene menos contraindicaciones y por lo tanto tiene más inocuidad en el uso del paciente. Y lo que estábamos nosotros acá es obligando a las personas a consumir medicamentos que le van a hacer más daño que lo que puede hacer un cannabis adecuadamente preparado con las certificaciones y calidad que debía ser responsabilidad de parte del Estado. O sea, que la garantía de la calidad de los productos que consumimos nosotros tienen que ser dados por el Estado y por lo tanto el Estado tiene que establecer las reglas cómo se produce. En estos momentos se viene produciendo, viene habiendo un conjunto de personas que lo consumen, pero sin las reglas adecuadas. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene en estos momentos todavía la capacidad de enfrentar un proceso de regulación y de acreditación de la calidad de estos productos. En este momento, el reglamento corregido, ¿en manos de quién está? Está ya en la mano de la PCM. Está ya en la mano corregido. de la PCM hace más de 3 meses, corregido. ¿Cómo se está evitando este acceso al cannabis de manera inapropiada? Mira, con esta reglamentación me refiero.
Con la reglamentación, esta reglamentación es una reglamentación muy avanzada. Todavía le falta un tramo que es importante que tenemos que tener en cuenta, que es el tema del cultivo y el autocultivo. O sea, el cultivo de la propia persona, de su cannabis, con las regulaciones, con los controles, las supervisiones y todo lo que tenga que ver, pero que las personas puedan cultivar. ¿Por qué? Porque el cannabis también tiene un tema muy concreto, es personalísimo. O sea, cada persona necesita una cantidad de ingredientes, de sustancias que no pueden ser uniformes para todos. O sea, no podemos producir un solo aceite para todos. Tiene que ser en función de las necesidades de cada cuerpo, de cada individuo. Nosotros también tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, por lo tanto, tiene que ser ad hoc para la persona. Y eso requiere un nivel de preparación. Lamentablemente, la parte del cultivo y el autocultivo no ha sido aprobado en la ley. Esa es una ausencia que tiene que ya ser resuelta. O sea, tiene que haber una ley que justamente regule estos aspectos. Pero no estando así, lo que se está apelando es a fórmulas magistrales, lo que se está apelando a que haya laboratorios que tengan zonas de cultivo, o sea, no que cada uno cultiva por su cuenta sin tener un laboratorio, sino tiene que tener un laboratorio y tener tu cultivo. Pero lo otro, lo más importante es la posibilidad de garantizar el acceso, porque en el reglamento actual hay un elemento que es muy importante, esperamos nosotros que sea consolidado en el reglamento final, vamos a estar vigilantes de eso, es que el financiamiento, el acceso al cannabis, así como a todas las terapias que uno requiere, tiene que ser garantizado por los seguros que uno tiene. Si tú tienes el seguro de salud, salud tiene que proveerte de ese medicamento y tiene que, por lo tanto, garantizarte el acceso a ese medicamento. Si tú eres del Seguro Integral de Salud de persona pobre o pobre extrema, el Seguro Integral de Salud tiene que financiar eso. Entonces, por lo tanto, también un objetivo del Estado es reducir los costos. Y reducir los costos implica alentar la producción nacional. Y lo que estamos nosotros garantizando, queremos que se garantice en el reglamento, es la garantía del desarrollo de una producción nacional que incluso pueda abaratar los costos para el acceso al mercado interno y pueda de alguna manera también justamente teniendo en claro eso que usted nos dice de el autocultivo, ¿cómo se está evitando que ese autocultivo sea desmedido? Usted me dice con el tema del laboratorio, pero el tema del laboratorio no va a permitir el autocultivo. No, es que el autocultivo todavía no está en la ley. Entonces, por lo tanto, no se puede reglamentar el autocultivo. La ley lo que autoriza es la producción en laboratorios. Entonces, la ley garantía la producción. Ahora, ¿el laboratorio cómo se va a abastecer de la materia prima? Tiene que haber cultivo. Entonces, lo que tiene que asociarse acá concretamente es quien tiene autorización para hacer laboratorio tiene que asociarse con cultivadores, para que estos cultivadores, porque no hay registro de cultivadores, estos cultivadores le den la materia prima al laboratorio para que el laboratorio pueda producir los aceites, los derivados y las distintas sustancias que se requieran para atender a los pacientes. Eso lo que nosotros estamos planteando, más bien, que hay una ley que libere el tema del cultivo y del autocultivo, pero eso va a ser un procedimiento posterior. Sí. En estos momentos, como está el reglamento, como estaba, hasta nosotros lo hemos visto, como estaba el reglamento, era un reglamento bastante avanzado en esta consideración de articular laboratorios con cultivos y por lo tanto también tener cultivadores que puedan ser adscritos a los laboratorios y que los laboratorios puedan incorporar en sus autorizaciones, en sus licencias y podamos establecer toda la cadena productiva, podamos aportar a una producción nacional. ¿Por qué? Por ejemplo, el Sativex, que es un producto muy usado en términos de algunos tratamientos. El Sativex ha entrado a Chile y en Chile entraba a $950 para cada mes. Usted tiene su gotero de Sativex. $950 va a ser posible que sea financiado por los individuos. El Estado lo podría financiar si estamos hablando cerca de 1 millón de usuarios potenciales de este producto. No lo podría financiar. Entonces tenemos que también establecer una estrategia de política de reducción de costos e incluso incorporar gobiernos locales, gobiernos regionales en la producción, en el cultivo de esta materia prima que permita al país. Nos estamos olvidando de un personaje clave aquí, que es quien va finalmente a recomendar qué tipo de aceite tienes que usar, ¿no es cierto? Y la cantidad que van a tener que ser los propios médicos, ¿no es cierto? Que hay que ver la posibilidad de que el colegio médico incentive esto también entre los profesionales de la salud en el país. No sé cómo se va a manejar ese aspecto. No solamente eso, sino que así como a los médicos les enseñan todo el vademecum, el conjunto de terapias que puede tener opciones para atender a sus pacientes, en ese vademecum, en ese conjunto de terapias, en ese conjunto de opciones, esa caja de herramientas para tratar los problemas de salud, tiene que estar incorporado el cannabis. O sea, todos los médicos deberían conocer el cannabis. O sea, no debe haber un grupo de médicos cannabinólogos, sino todos los médicos. Es una terapia que está a mano de la medicina y la medicina la pueda
la pueda recomendar en función de la necesidad del paciente. Entonces, no es que el colegio médico solamente, sino nosotros estamos proponiendo incluso que esto se incorpore en la formación en las facultades de medicina y que esto sea parte de un proceso formativo de todos los profesionales y que incorporen esta caja de herramientas al conjunto de terapias a ofrecer a sus pacientes. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias a don Mario Ríos por haber estado con nosotros.